Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Mi verdadera identidad y hoy terminamos la sección 4, que es la condición espiritual de todo ser humano. O sea, estamos hablando en general. Todos los seres humanos en algún momento tuvimos o algunos aún tienen esta identidad de la cual hemos estado hablando desde ya hace varios temas atrás. Hoy terminamos esta sección con el tema número 30 y se llama Con oportunidad de cambiar. Y vamos a leer la palabra de Dios porque necesitamos esto. Todo ser humano necesita también conocer que tiene la oportunidad de ser diferente. Les he estado hablando de la triste y caída naturaleza del ser humano. Pero otra realidad que también aplica para todas las personas es que todas las personas tienen oportunidad de cambiar. ¿Pero cómo? Vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero vean esto, palabra fiel, es decir, no hay mentira. No hay engaño en esta palabra, y digna, o sea, tiene mucho valor, y todos deberíamos de recibirla. Todos, no está excluyendo a nadie, todos. ¿Y cuál es? El Evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vean aquí dice Pablo, yo soy el primero. Pablo escribe esta carta a Timoteo. Pablo escribe esta carta a Timoteo y le dice, yo soy el primero, porque él también vivía en esta condición, en todo lo que hemos estado viendo. Él también era esclavo del pecado, él era muy religioso, él se sentía muy espiritual, él se sentía hijo de Dios, y tuvo que reconocer que también antes era hijo del diablo, porque mataba, porque perseguía a la iglesia de Dios, como cuando Bar Jesús se opuso a él también se oponía a la iglesia, él también se oponía al evangelio. Por eso él dice, yo soy el primero, porque yo era un asesino, yo era un perseguidor, yo era un religioso, pero yo entendí que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vivía también como esclavo, él también tenía costumbres viciadas, pero fue libre de todo eso. Y esta es una palabra, una promesa que puede ser para todos. No importa cómo se llame tu pecado, no importa cuántos años lleves andando en ese pecado, Cristo te da la oportunidad de cambiar. Cristo te da la oportunidad de ser diferente. Solo hay una forma de cambiar, y es a través de Cristo. No existe otra forma. Y vamos a ver otra cita bíblica, allí en Mateo capítulo 9, versículo 9. Voy a leer a partir del 9. Voy a leer varios versículos. Dice así: pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Recordemos que Mateo, que el que escribe este evangelio, era cobrador de impuestos, era considerado traidor, porque cobraba impuestos para Roma, le cobraba impuestos a su propio pueblo, él era judío, y cobraba impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Él era llamado publicano. Entonces los publicanos eran considerados pecadores. Bueno, pues viene el Señor Jesús y sin decirle más, sin reclamarle, sin aclararle que tú eres un pecador, le dice, sígueme. Entonces Mateo al instante se levanta y le sigue. 10. Y aconteció que estando él, o sea Cristo, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, o sea muchos como Mateo, y pecadores, o sea con cualquier otro tipo de pecado, que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vean esto, como Jesús no se niega a recibirte, no se niega a comer contigo, pero aquí estos publicanos y estos pecadores le buscaron. Ciertamente también, como vimos, todos nos descarriamos y nadie busca a Dios. Estos obviamente no buscaban a Dios porque estaban en pecado, pero al reconocer que su verdadera identidad era esclavos del pecado, ellos tenían la necesidad de buscar a Dios. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos,
¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? ¿Y quiénes eran los fariseos? Los que tenían una falsa identidad. Ellos se sentían hijos de Abraham, se sentían hijos de Dios. Y los otros sabían que no eran hijos de Dios porque vivían en pecado, pero se acercaron a Jesús. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estos hombres habían reconocido que estaban enfermos de pecado. Los fariseos se sentían muy sanos espiritualmente. Y le dice el Señor: vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y aquí el Señor dice: vayan. O sea, no se quedan aquí conmigo ustedes, no, porque ustedes no me necesitan, pero ustedes vayan y mediten en esto. He venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay una oportunidad de cambiar, y el único camino para cambiar es arrepintiéndose. Si tú ya te diste cuenta que sigues siendo hija del diablo, si ya te diste cuenta que sigues siendo esclava del pecado, que aún sigues teniendo viciadas tus costumbres, qué bueno que lo reconozcas, qué bueno que te duela, qué bueno que lo sientas, pero también es importante que no te quedes ahí y que sepas que tu identidad puede cambiar. El único que puede cambiar esa identidad es Jesús. Ven, siéntate con Jesús. Come con Jesús, escucha a Jesús, aprende de Jesús y sobre todo obedece a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y obedécelo, y verás en verdad que tu identidad cambiará. Ya no serás hija del diablo, ya no serás esclava del pecado. Hay oportunidad de cambiar, y esto, como lo dijo Pablo a Timoteo, esto es una oportunidad que hay para todo ser humano, todo, no importa lo corrompido, lo depravado, lo malvado que seas, todo ser humano puede venir a Cristo, pero muchos no quieren. Mira, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta sección la empecé con el tema amados por Dios, y la voy a terminar con un versículo que reafirma que a pesar de todo lo que hemos leído que somos o que fuimos en algún tiempo, Cristo nos ama. Siendo aún pecadores, siendo lo que eres, esclava del pecado, hija del diablo, viciada, destituida de la gloria, Cristo te ama y Cristo murió por ti para que dejes de vivir en pecado y tengas una nueva identidad en Él. Busca esa oportunidad de cambio y no la desperdicies. Es una oportunidad que no hay solamente para algunos, sino que es para todos. Que Dios te bendiga.